Bien, voy a tratar en esta sesión de persuadirlos de que el 2022 y en adelante puede ser afrontado de una manera muy positiva con el turismo de reuniones y eventos. Así que vamos a ver ciertas cosas. Desde luego, no podemos dejar atrás pues lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y cómo nos ha cambiado el mundo con todo esto que hemos pasado con COVID. La utopía de un mundo fácil definitivamente quedó atrás. Todo va a ser más complicado, todo va a ser más complejo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que se ha convertido en algo muy competitivo y competido, las dos cosas. Así que nos ha dejado una gran lección COVID-19 y toda esta parálisis que hemos sufrido todos, particularmente en el turismo y en el turismo de reuniones y eventos todavía más. ¿Por qué? Bueno, el turismo como sea pues ha despegado, está despertando, se están abriendo las fronteras, hay más vuelos a los destinos, etcétera, etcétera. Pero el turismo de reuniones todavía sigue estando restringido en su mayor parte. Esto no va a ser para siempre, desde luego. Va a haber un nuevo orden. Por lo pronto, pues ya sabemos que vamos a tener eventos de una manera muy diferente a como los teníamos antes, por lo menos en la parte de estar sanos y proteger a nuestros participantes. Otra de las cosas que estamos viendo es que pues, nos hemos vuelto muy exigentes. También las nuevas generaciones, la experiencia, la expertise de la gente nos está empujando a ser mucho más competitivos hoy que ayer. Y desde luego, otra de las razones por las cuales considero que el turismo de reuniones es una gran solución para todos los destinos, independientemente de que sean pequeños o grandes, es porque nosotros los que estamos en esta industria estamos desesperados por regresar a juntarnos. Y no nada más me refiero a los que nos dedicamos a organizar eventos o a darle servicio a eventos. Me refiero a los mismos organizadores de eventos, a los presidentes y mesas directivas de los congresos que están urgidos a regresar. Lo mismo las convenciones corporativas con menor, digamos, ansiedad. Desde luego los viajes de incentivos se están desbordando. Ya están urgidos de regresar y desde luego premiar. Vamos a ver un poquito a sus participantes. Vamos a ver un poquito de eso un poquito más adelante. Entonces, ¿por qué el turismo de reuniones, o también como le llamamos la industria de reuniones, ha venido ganando pues una importancia muy singular en el mundo? Y esto lo debemos tener todos. Para empezar, hay que recordar que en el caso del turismo de reuniones y eventos, significa el 1% del PIB mundial, es decir, el turismo de reuniones y eventos aporta $1 trillón al PIB mundial. Y el PIB mundial son 100 trillones de dólares. Sin embargo, el hecho de que nosotros contribuyamos con $1 trillón a nivel global significa que no todas las industrias aportan esa cantidad. Y entonces hemos pues descubierto que nosotros, la industria de reuniones y eventos, somos la 14ª industria que más aporta al PIB mundial. Miren, el visitante que llega a un destino gasta de 3 a 5 veces más que un turista normal porque participa en algún evento, congreso, convención, viaje de incentivo o alguna exposición. Entonces, pues no todos los destinos turísticos pueden crecer como antes desbordadamente. Tenemos leyes que ya no permiten que pues, se construya como sea, sino que hay un ordenamiento. Y esto pues también ha hecho que muchos destinos pues cambien su estrategia para recibir más ingresos cuando ya no pueden recibir más visitantes. O simplemente, aunque pudieran recibir más visitantes, pues generar más ingresos. Por otro lado, recuerden que el turismo de reuniones de eventos pues es más común cuando no son temporadas de turismo, cuando no son fines de semana de turismo. Este tipo de cosas, entre otras, hacen que el turismo de reuniones sea una mancuerna perfecta para el turismo en general y desde luego para todos esos destinos que también se alimentan de hombres y mujeres de negocios. Y para seguir adelante, antes de meterme al tema realmente, quiero explicarles a ustedes algunas de las palabras clave que hay que poner atención en ellas porque nos están indicando que esto va a cambiar cómo hacemos las cosas de aquí en adelante. Tal vez ya veníamos haciéndolas diferente en algún sentido y aquí lo vamos a ver. Sobre todo en el turismo, reuniones y eventos, somos mucho de crear experiencias. O sea, independientemente del objetivo
de un congreso, por ejemplo, que es una parte intelectual, ahorita lo vamos a ver, una parte de comunicación, de compartir información, metodología, técnicas, descubrimientos, etcétera, es también de generar que los participantes regresen a casa llevándose una grata experiencia. Lo mismo sucede con convenciones corporativas, desde luego, principalmente en los viajes de incentivo, que de eso se tratan justamente. Otra de las cosas que debemos analizar y aprovechar es que antes de COVID ya veníamos a nivel global, las nuevas generaciones también y otras, buscando una experiencia más propia del destino, es decir, buscando más lo auténtico, lo propio de ese lugar. Y me refiero no solamente a los alimentos, sino también al conocimiento de la gente, de los lugares, y por eso estaban creciendo los destinos emergentes. Los destinos emergentes que no eran, digamos, preferidos o estaban en el bucket list de los participantes o de los organizadores, pues tienen lo suyo, ¿verdad? Digamos, no están tan caminados y esto hace que luzcan como algo diferente, algo más auténtico, con gente más auténtica, comida, cultura, museos, todo esto era parte de lo que venía y creemos que esto va a continuar. Así que si ustedes son lugares que no han recibido demasiados visitantes que van a congresos o a incentivos, a convenciones corporativas, pues aquí tienen una puerta y una oportunidad que se abre que antes no teníamos. También, fíjense, los participantes, dada la nueva generación de participantes, son más hands-on. Ellos no quieren ser pasivos, sino activos. Eso quiere decir que quieren participar y desde luego también tomar decisiones. Esto está perfectamente de acuerdo con lo que acabo de decir sobre el tema de lo auténtico. Otra palabra que hay que tener en mente de aquí en adelante, que se repite muchísimo como una palabra clave en todos los foros, como por ejemplo la Organización Mundial de Turismo o el World Travel and Tourism Council, están hablando de inclusión. Así que si ustedes no habían puesto su mente a pensar y a ver cómo van a poder ser inclusivos, pues es parte de lo que tienen que buscar ahora para generar congresos, convenciones e incentivos. Claro, una palabra que ya venía muy fuerte, destacando de manera muy asombrosa, es el tema de la sostenibilidad. Otra palabra clave que hay que tener en mente. Es decir, nosotros no podemos ser competitivos si nosotros no estamos dentro de estas palabras claves haciendo algo para que nuestros servicios o nuestros destinos cumplan con pues los requisitos que demandan quienes organizan eventos. Otra de las cosas que también viene muy fuerte, ¿no? Que no estuviera antes, es la tecnología. Sobre todo, por ejemplo, en los viajes de incentivo. Los viajes de incentivo casi no usaban tecnología, pero gracias a la pandemia, pues se vieron obligados a comunicarse de alguna manera. Y ahora hemos comprendido que la tecnología también puede enriquecer la experiencia cuando hay un viaje de incentivo. Y no digamos para congresos. Entonces, el tema de la tecnología, desde luego, es algo utilitario que vamos a seguir utilizando, no nada más para los eventos virtuales o semi-virtuales, presenciales o como le llamamos ahora, híbridos. Así que, pues esto es algo que hay que tener en cuenta. Si ustedes no cuentan con la tecnología que facilite, que ayude, que despierte el interés de los organizadores, de los participantes, definitivamente pues van a estar fuera de la competencia. Otras de las palabras claves que vemos y se da muy claramente en el tema de turismo, reuniones y eventos es el tema de la ayuda que debe haber, de la colaboración que debe haber entre la iniciativa privada y el sector público. Es decir, tiene que haber una conformación, sobre todo en el tema de congresos es más visible, que debe haber una necesidad de fusionar los intereses, de trabajar en conjunto para que se den estos eventos. Ahorita voy a tratar de diferenciar y por qué y explicar por qué es necesario trabajar en conjunto. Iniciativa privada en su conjunto como organizada y por otro lado en conjunción y con el apoyo del sector público. Entonces, ¿cómo podemos conquistar el desafío del turismo de reuniones y eventos para generar ingresos, para generar visitantes que gasten más, que inviertan más en nuestro destino, en nuestros servicios? Pues miren,
Este tipo de eventos que conforman el turismo de reuniones y eventos, sencillamente no se dan por sí solos, porque así como gastan de 3 a 5 veces más que un turista normal, también exigen de 3 a 5 veces más que un turista normal. Piensen, acabo de decir que la experiencia es importantísima en este tipo de eventos y para generar una experiencia invertimos más. Sin embargo, entonces también en ese orden de ideas tenemos más exigencia para que la inversión que estamos poniendo en ese destino, en ese servicio, pues nos dé la experiencia que andamos nosotros buscando. ¿Cómo podemos lograr esto entonces? Pues lo número uno es que hay que entrenarse, hay que capacitarse. Y la capacitación en 3 diferentes modalidades. Miren, upskilling quiere decir aprender, es decir, ser más conocedor de la materia. La segunda es reskilling, reaprender, es decir, regresar a no hacer como lo estábamos haciendo, sino la nueva manera de hacer las cosas, de acuerdo a las palabras que acabo de mencionar como palabras clave y otras que por tiempo no pude mencionar aquí. Pero en fin, hay que estar reaprendiendo todo para otra vez estar al día y poder ser competitivos. Y la tercera es el outskilling. Y conste, skilling es como habilidad, ¿verdad? En inglés. Entonces, skill. Así que outskilling quiere decir que también ahora tenemos que saber mucho más del conocimiento periférico, no nada más de lo nuestro. Es decir, nos tenemos que volver más de 360 grados aprendiendo otras cosas, otras materias, otros temas que no están directamente relacionados con lo que estamos acostumbrados a hacer en nuestro trabajo. Y esto definitivamente es parte de lo que, si queremos conquistar el desafío, tenemos que capacitarnos. En este mismo orden de ideas, pues desde luego no se trata nada más de capacitarse y estacionarse ahí, sino que hay que actualizarse. Nuestra industria es una de las industrias mejor organizadas y de las industrias más dinámicas. Responde rápidamente a los efectos externos o internos en diferentes partes del mundo. Entonces, si nosotros no estamos actualizando de los efectos que estamos viendo, que no estamos viendo, pues definitivamente, por más que sepamos cómo hacerlo, pues ya cambió el mercado. Un poquito como ese libro de ¿Quién se llevó mi queso? El queso ustedes lo van a reaprender, lo van a colocar allí y desde luego va a llegar un momento en el que el queso se va a mover. Si ustedes no se actualizan, pues van a regresar a donde estaba, donde pensaban ustedes que estaba el queso y ya no va a estar. Entonces también van a quedar fuera de la competencia. Otra de las cosas que desde luego son necesarias en el tema de congresos, convenciones, viajes de incentivo, es la participación, o sea, el networking, la relación con otras personas, con otros profesionales, ya sean competidores, colegas, etcétera, de su región y desde luego de otras regiones, países y demás. Así que, pues estos son cuestiones básicas que si nosotros queremos entrar al turismo, reuniones de eventos, no podemos entrar nada más porque tenemos el deseo y la buena fe. Realmente sí tenemos que estar capacitados, tenemos que estar actualizados y tenemos que estar ahí haciendo el networking para que todos los objetivos intangibles nos acerquen a los objetivos tangibles, que por lo general es para el sector público, pues generar más participación, más visitas, etcétera. Y para el sector privado, pues también en ese mismo sentido, pero también generar mayores ingresos, tener más trabajo. Entonces, ¿dónde nos capacitamos? ¿Dónde podemos adquirir esta profesionalización? Y se los comento yo porque a través del tiempo me he convertido en el líder de capacitación en la industria de reuniones a nivel global. Nuestra organización da más capacitación que ninguna otra organización en el mundo y veo la necesidad por todos lados. Sí, hay mucho interés, pero hay mucho desconocimiento y por eso no son competitivos. Entonces, pues, ¿dónde obtenemos la capacitación? Acudiendo a congresos, escuchando las conferencias. Desde luego, online learning. Hay mucho material ya por ahí, certificaciones y diplomados. Y desde luego, pues leyendo, ¿verdad? Viendo lo que sucede con los medios de comunicación especializados, los boletines que emiten las asociaciones. Ahora, por otro lado, ¿dónde participamos para obtener ese networking, ese relacionamiento con otros profesionales también de la industria de turismo, la industria de eventos?
Pues en las asociaciones, como lo dije hace unos minutos. Nuestra industria es una de las industrias mejor organizadas. Tenemos varias asociaciones que están muy bien organizadas, que son muy institucionales y por lo tanto llevan muchos años con una visión. Además, están alineadas globalmente, es decir, persiguen estándares que se dan en todo el mundo. Y esto, por eso, es necesario acudir y pertenecer y participar en asociaciones. También, desde luego, todos vamos a las expos, ¿verdad? A las expos de nuestra industria, IMEX, IBTM, Meeting Place México, etcétera. ¿Por qué vamos a ellas? Pues porque ahí hacemos la ventadura, ahí tenemos la creación de leads, ahí generamos nuevos potenciales clientes y desde luego nos relacionamos con otros. Y desde luego, si ustedes participan dentro de las asociaciones, algunas de ellas, o por lo menos en una de ellas, dependiendo el giro y qué tipo de negocio quieran llevar a su negocio o a su destino, naturalmente, pues hay que participar en los congresos de esas asociaciones, que pues ahí es donde se nutren por el networking que se da en los coffee breaks, en las comidas, en los traslados, etcétera. Y por el otro lado también, pues los congresos también ahí tienen la capacitación que es muy buena. La realidad es que todas las organizaciones de nuestra industria tienen capacitación extraordinariamente buena. Así que, pues esto es lo que hay que poner, digamos, como la primera piedra para que el 2022 y 2023 estemos listos para recibir este tipo de eventos. Y no nada más porque los queremos y porque nuestro destino está bonito. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Miren, hay 56 tipos de turismo y crecen a cada ratito, hay más, ¿verdad? Se hablaba, por ejemplo, del turismo de vacunación hasta hace poquito en los Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Pero aparte de eso, también están los hombres y mujeres de negocios. Entonces, nosotros, el turismo de reuniones, estamos, digamos, en esa sombrilla de más de 56 tipos de turismo. Sin embargo, no somos otro tipo de turismo nada más así, sino que tenemos nuestra propia especialidad, nuestras propias necesidades y como dije, ha crecido el interés justamente porque pues tenemos esa capacidad de aportar al PIB nacional de las ciudades y de los países, desde luego, y globalmente. Con todo esto, solamente para regresar, sobre todo para aquellos que me están escuchando y viendo, quiero nada más puntualizar la diferencia entre congresos, convenciones, expos y viajes de incentivos de una manera muy breve y ejemplificando con una botella de vino. Miren, si nosotros, este ejemplo me gusta porque es la misma botella de vino. Si nosotros vemos un lugar donde se están juntando los congresos, si ven un grupo de personas, dicen, es un congreso, seguramente si hablamos de la misma botella de vino, estamos hablando de que ese grupo de personas se juntaron ahí para analizar cómo mejorar la cepa, cómo mejorar el color del vino, el olor, el aroma, cómo mejorar el contenido, en fin, todo lo que tiene que ver con la ciencia de ese vino. Para eso son los congresos. Entonces, tratándose de una botella de vino, pues si ven un grupo de personas o de congresistas juntos, están analizando eso que está adentro, el líquido y todo lo que hay en torno a poner ese líquido en una botella. Y más o menos esto es lo que ustedes verían si están en un congreso, ¿verdad? Una persona que está disertando, que está compartiendo y que desde luego pues está siendo escuchada por otro grupo de personas interesadas en ese conferenciante y en el tema que está compartiendo. Ahora bien, vamos a ver las convenciones. Si ustedes ven un grupo de personas que van en una convención, pues seguramente tratándose de la misma botella de vino, sería muy diferente el objetivo de esta convención comparado al Congreso. La convención corporativa lo que estaría haciendo es juntándose justamente para ver pues la comercialización de ese producto, ¿verdad? De qué tamaño sería la botella, cómo sería la etiqueta, a qué precio lo pondrían, dónde van a generar la publicidad y la promoción para que la gente se interese en comprar esa botella y desde luego ver cómo producir más, cómo poner la botella más cerca de las manos del consumidor. Este es el tipo de cosas que verían las convenciones corporativas y si lo vemos gráficamente, pues más o menos se vería así, ¿verdad? Un grupo de personas
de la misma empresa que están viendo cómo mejorar cosas nada más de esa empresa, no del mundo ni de su gremio, simplemente de esa empresa. Desde luego, las expos, pues ni siquiera voy a poner una ilustración al respecto. Las expos lo que ya sabemos que buscan pues, es el mercado, es donde ustedes compran la botella. Así que los congresos mejoran el contenido, las convenciones corporativas buscan cómo poner esa botella en el súper, en el mercado, y ahí es donde ustedes compran esa botella y para eso son las exposiciones. Ahora bien, los viajes de incentivo son otra cosa completamente, porque tratándose de esa misma botella, los viajes de incentivo lo que están buscando es paladear, saborear, disfrutar de esa botella que todos los demás tuvieron que hacer trabajo, investigación, estudios para que ustedes la puedan paladear. El viaje de incentivo no tiene nada de intelectual, sino de la pura experiencia. Y por eso, como decía, estamos urgidos de regresar. Estas personas que están ahí en esta ilustración, desde luego, tuvieron que trabajar muy duro para ganarse el viaje de incentivo. Les pusieron unas metas extraordinarias y en este sentido tuvieron que alcanzarlas para ganar el viaje. Entonces van al viaje para recibir un premio y por eso la experiencia es mucho mayor. De hecho, piensen ustedes, los viajes de incentivo gastan o invierten, debería decir, invierten pues mucho más que cualquier otro tipo de evento. De hecho, en un reciente estudio que se hizo antes de COVID, estaban invirtiendo de 6 a 8 mil dólares por persona, comparado a un promedio de $750 en el turismo de reuniones en general. Y la media eran 4 mil dólares por persona. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá invierte más o menos lo mismo que los que vienen de Sudamérica o los que viajan de Sudamérica a cualquier parte del mundo. Los norteamericanos, como decía, estaban entre 6 mil y 8 mil dólares. La media es 4 mil. En Sudamérica son un poquito más de 3 mil, casi 3,750 dólares por persona. Así que, bueno, pues esto es algo interesante. Y claro, esto es lo que nosotros veríamos con respecto a un viaje de incentivo, ¿verdad? Los ganadores, por eso el tema de hacerlos sentir como VIPs, el tema de hacerlos sentir como los triunfadores, como los super vendedores, etcétera. Entonces, ya una vez teniendo esto aclarado, nada más para los que ya saben, gracias por su paciencia, pero para los que no, que les quede claro que son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el marketing va a ser diferente para cada uno de ellos, porque como vemos, a cada uno de ellos les interesa muy diferente lo mismo de un destino nunca, sino cosas completamente diferentes. Entonces, los congresos requieren pues de salones. ¿Qué es lo que yo voy a ver para tener un congreso? Pues voy a ver un salón, voy a ver si está suficientemente amplio, voy a ver si hay dónde hacer mis eventos, si hay equipo audiovisual, si hay un productor de eventos, etcétera. Una convención corporativa a lo mejor no requiere tanto espacio, no requiere tanto lugar, pero también pues tiene que cuidar el presupuesto como todo el mundo, pero también tiene que sesionar en un lugar cerrado. Los viajes de incentivo no, ¿verdad? Los viajes de incentivo, pues lo que queremos no es estar dentro de un salón, sino fuera de los salones, en los lugares abiertos, terrazas, jardines, en palacios, en lugares históricos, en museos, etcétera. Ahí es donde queremos nosotros vivir las experiencias en el tema de los viajes de incentivo. Entonces, vamos a regresar a lo que decía hace unos minutos. No somos un turista normal, ni somos otro grupo. Cada evento es muy diferente el uno del otro, como lo dije. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar qué es un congreso, qué es una convención, qué es un viaje de incentivo, porque el tratamiento es muy diferente. Lo que sí es común es que necesitamos el síndrome de los 3 mosqueteros en cualquiera de los casos. ¿Cuál es el síndrome de los 3 mosqueteros? Uno para todos y todos para uno. Ahí está la unión. De otra forma dicho, necesitamos una cadena de valor competitiva, unida y que tenga una sola voz para promover el destino, para promover el país, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí trabajamos en conjunto. Y vamos a ver un poquito por qué. Esta imagen la van a ver repetida unos minutos más adelante, pero con otros textos, con otra información. Y aquí quiero empezar por diferenciar un visitante que va solo o con su familia y un evento que va en grupo.
Y vamos a ver, del lado derecho tenemos a un viajero que va por sí solo, que a lo mejor compra su viaje en un motor de compra en internet y hace todo solo. O una familia que lo hace a través de una agencia de viajes. Todo esto es posible, desde luego, y sucede. Ahora bien, este viajero pues usa los servicios del destino que ya están ahí disponibles y actúa solo, puede ir, venir, tiene mucha libertad de hacer lo que él quiere, escoge todo lo que sucede con su viaje. Entonces, es muy diferente a un congreso o una convención o a un viaje de incentivo, porque nosotros ahí les fabricamos todo. Es decir, la persona que viaja sola, pues cuando tiene apetito va al restaurante de la localidad o del hotel, etcétera. En el caso de un congreso, nosotros tenemos que hacer el menú, hacer el montaje, etcétera, etcétera, y fabricar todo, la decoración, las mesas, el montaje, todo eso lo tenemos que hacer nosotros. Desde luego tenemos que ponerle los servicios, pues qué cantidad de meseros, que los cantineros, que, en fin, todos los servicios que nosotros utilizamos. Ahorita adelante vamos a ver cuáles. Y además lo tenemos que hacer de una manera coordinada, no aislada, sino que tiene que ser coordinada. Ahora vemos por qué los prestadores de servicios deben estar también trabajando en conjunto. Por otro lado, este viajero individual, pues seguramente tiene una cotización inmediata o muy rápida, independientemente que lo haga a través de un motor de compra en Internet o que lo haga a través de una agencia de viajes o directamente con el prestador de servicio. Entonces, es muy rápida porque sus necesidades pues no son demasiado complejas. Así que pues, se requiere hospedaje, requiere la transportación y a lo mejor requiere un tour y otras cosas, pero en general requiere esas tres cosas. En el caso de los congresos, convenciones y viajes de incentivo, la cotización es muy lenta. ¿Por qué? Porque requerimos de fabricar todo y todo a la medida de ese evento en lo particular. Entonces, un congreso nunca es igual a otro. Una convención corporativa tampoco nunca es igual a otra y mucho menos un viaje de incentivo es igual a otro. Y miren, por ejemplo, en el caso de este viajero solo, pues como decía, a lo mejor usa 4 cosas básicas, 4 servicios básicos. A lo mejor usa otras cosas, no lo dudo, pero 4 básicas y con eso ya está ahí. En el caso de un congreso, una convención o un viaje de incentivo, pues requieren de avión, hospedaje, venues, o sea, los palacios, los parques, etcétera, traslados, fiestas tema, tiene el banquetero si se hace fuera del hotel, flores, desde luego, decoración, obsequios, producción, músicos, chef, necesita un sommelier, tecnología, supervisión y muchas otras cosas más. Y por eso todo se tiene que poner en una perspectiva. Y por eso se requiere de mucha pericia, se requiere de mucho conocimiento y ser mucho más competitivos, a diferencia de manejar a un individual que ya tiene todos los servicios ahí para que los utilice. Así que, dicho esto, ¿cómo podemos servir a clientes tan exigentes que requieren de tantos servicios, que requieren de tantas cosas para lograr esas experiencias de las que hablábamos? Pues desde luego requieren de especialistas. Me refiero a profesionales que saben cuáles son las necesidades y que tienen los elementos para satisfacer esas demandas y esas necesidades. Tienen todos los requisitos, pueden abrir todas las puertas y desde luego cumplir con todos los objetivos de cada uno de los eventos. Y una de las cuestiones que nos hace ser profesionales, aparte de la experiencia misma, es el valor de estar certificados. Y les puedo decir esto, como decía, porque pues nosotros somos los creadores de la mayor parte de las certificaciones a nivel global, sobre todo en el idioma español. Entonces, hay varios tipos de certificación, las que te reconocen tu experiencia y tu conocimiento, como el CITP y el CMP, por ejemplo, y las otras que son de aprendizaje, de avanzar, como decía yo, el upskilling, ¿verdad? Que es como el CIS de incentivos, el CMM de congresos, el CMS en general, DMCP, CCM, en fin, muchos más CMM de MPI y el CCM de congresos. Así que todas estas certificaciones es el camino para nosotros estar completamente en conocimiento de los requerimientos, de las necesidades para poder satisfacer lo que están exigiendo nuestros clientes o nuestros potenciales clientes o los que queremos.
Desde luego tenemos nosotros el diplomado en turismo, reuniones y eventos, así que digo, no estoy haciendo un comercial, lo que estoy diciendo es que el camino finalmente es que si hay que profesionalizarse. eh, y además, otra cosa que es necesario comentar es que si un evento sale mal en un destino, todos salen perjudicados. Así que por eso es muy importante poder trabajar en equipo, ser profesionales y sobre todo tener una, una cadena de valor que esté profesional. Recuerden que la cadena de valor se rompe en el más débil de los eslabones y por eso tenemos que educar a toda la cadena de valor. Y por eso es necesario estar muy capacitados, actualizados con todo lo que había comentado hace unos minutos. Esto, amigos, es pues un futuro promisorio. Si ustedes quieren elevar el nivel de visitas, el número de visitantes a su destino, que a lo mejor ya tenía una vocación específica o varias vocaciones específicas, pueden ampliarla para generar congresos, convenciones y viajes de incentivo. Otra cosa también que hay que desmitificar es que, a diferencia de lo que mucha gente piensa, si son un destino pequeño, ay, no, ¿para qué voy a ir sobre congresos si los congresos son de miles de personas? No, en realidad, la mayor parte de los congresos en el mundo son de menos de 1,000 personas, según ICA, y de hecho el 80% de ellos son de menos de 1,000 personas. Y dentro de ese 80%, la mayoría son de menos de 500 personas. Así que, pues realmente podemos abordar congresos, desde luego las convenciones corporativas, que salvo raras excepciones, son también mucho más pequeñas y los viajes de incentivo también son mucho más pequeños por lo general. De manera que buscando todos estos elementos, tratando de conformar su capacitación, profesionalizándose y buscando los elementos para promover adecuadamente con una cadena de valor muy organizada, muy unida y muy competitiva a través del conocimiento y la actualización, desde luego que podemos dar un desafío, conquistar ese desafío del 2022 en el turismo. Antes de terminar, quisiera regresar al principio para que las tengan en mente como algo fresco, como lo último que se llevan de esta presentación, las palabras clave, que tienen que ser necesariamente respetadas, cuidadas y también aprendidas si ustedes quieren entrar al turismo de reuniones y eventos, o desarrollar, o mejorar, o ampliar el turismo de reuniones y eventos a su destino, a su empresa. Número 1, creación de experiencias. Es decir, nosotros, además de tener los hoteles, además de tener la infraestructura y los servicios, la cadena de valor completa, también necesitamos que todos estén de acuerdo en que para crear experiencias se requiere de mucha creatividad, se requiere del apoyo de muchos prestadores de servicios. Y esto es algo que es ya inherente, no podemos simplemente pensar que es otro grupo y ya, adiós, tenemos un evento, ganamos un cliente. Tenemos que generar las experiencias y esto recae en los hombros de todos ustedes si son proveedores de servicios o destinos turísticos. Otra de las cosas, lo auténtico, lo propio, pues saquen a lucir todo lo que es muy propio de ustedes. Tenemos en América Latina, sobre todo, tenemos países y en todo el mundo en general, cada uno tiene lo suyo, lo que les es propio, lo que es auténtico. Bueno, vamos a lucir estas cuestiones porque es parte de, de las necesidades que tenemos que satisfacer. No les dé pena. Muchas veces es necesario ver lo que ustedes tienen con los ojos del turista para que lo vean con asombro y no se acostumbren pues a lo que para ustedes es natural, ¿verdad? Un atardecer, si lo ven todos los días, parecería natural. Y para ellos, para los visitantes, sería algo asombroso. Entonces, traten de ver lo que ustedes tienen con los ojos del visitante. Piensen también que los participantes son más participativos, entonces, ¿qué podemos nosotros presentar como un programa atractivo para que pues todas estas nuevas generaciones que quieren decidir para ir y demás, por sí solos o tomar las decisiones ellos mismos, qué les podemos nosotros proponer justamente para que les demos pues esa libertad de decisión y qué cosas pueden hacer? Por ejemplo, el ciclismo, el montañismo, todo este tipo de cosas también pueden ser parte de un programa y puede ser opcional
o también parte del programa como tal, ¿no? La inclusión, tenemos los elementos para que pues, todos los participantes de un evento puedan, sin necesidad de ayuda, entrar a ese destino, a esa ciudad, a ese hotel, a ese venue, o tenemos que hacer rampas, tenemos que generar apoyos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que todas las personas con discapacidad sean bienvenidas y les demos todas las facilidades, que no requieran de ayuda, sino que ellos mismos lo pueden hacer con los elementos que nosotros pongamos ahí? Vamos a ir a un venue y no hay cómo hacer, pensamos siempre en la movilidad, pero pues hay obviamente otras discapacidades que hay que atender. Entonces, el tema de la inclusión tiene que ver con todo y desde luego tiene que ver con todo tipo de diferentes religiones, nada de racismo, y desde luego, pues todo lo que tiene que ver con que todos tenemos los mismos derechos dentro de la Carta Magna de las Naciones Unidas. Y desde luego, una de las más fuertes es la sostenibilidad, es decir, vamos a presentar menús, a proponer menús de alimentos que son orgánicos, que están, que todos los alimentos que estamos presentando son de ahí, de la región. Por ejemplo, si nosotros tenemos litorales, pues entonces vamos a ofrecer pescado de estos litorales, no vamos a traer pescado de otras regiones lejanas. Todo esto es parte de la sostenibilidad, el número de personas en un salón, en fin, utilizar menos combustibles, quemar menos, hacer, en fin, la sostenibilidad es un tema gigantesco que ustedes deben también ya empezar a abordar de una manera frontal, poco a poco, sobre todo viniendo de los países europeos y de los países del norte de América, pues cada vez hay más inclinación a exigirles a ustedes que sus programas sean sostenibles. Si no están muy metidos en esto, pues valdría la pena que lo hicieran. De hecho, nosotros tenemos un certificado en eventos sostenibles o sustentables. Y desde luego la tecnología utilitaria. Vamos a ver más y más tecnología utilizada en congresos, desde luego en convenciones y viajes de incentivo, no solamente el WhatsApp y las redes sociales, sino otras que nos ayuden a establecer lazos, a implementar recursos, a poner servicios de la comunidad, de la ciudad, etcétera, en manos de los participantes. Y claro, la colaboración mixta, gobierno, iniciativa privada. Creo que queda muy claro desde mi perspectiva que si no trabajan ustedes en conjunto, están desperdiciando mucha oportunidad, están trabajando pues con pocos resultados. Si trabajan en conjunto, como hemos dicho siempre, primero hay que promover el destino y, por ejemplo, un hotel no vende cuartos de hotel cuando se trata de turismo de reuniones, porque el organizador de eventos, si no encuentra todo lo que necesita en esa localidad, en ese destino, pues no le va a comprar los cuartos, aunque sean buenísimos, aunque sean de la calidad que necesita y cumpla con todos los requisitos el hotel. Entonces, los hoteleros también tienen que trabajar con otros prestadores de servicios para cumplir con todas las exigencias de los participantes, no solamente el hospedaje, como ya lo hemos visto. Así que, pues estas son los keywords, ¿verdad? Las palabras clave que hay que tener en mente para que podamos cumplir con solamente parte de los requisitos. Y por eso se requieren de especialistas. Ahora, veamos qué tipo de organizaciones nos pueden dar lo que nosotros andamos buscando en cuanto a aprendizaje y networking. Vamos a empezar por hablar de algunas de ellas. La mayor parte de estas organizaciones tienen capítulos en diferentes partes del mundo, es así como funcionan. Entonces, dependiendo de qué país son, el Tianguis Turístico es de México. México es uno de los países que más capítulos tiene de organizaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que tenemos ahí empecemos por Events Industry Council. El Events Industry Council es la organización que reúne a todas estas asociaciones. Como les decía, definitivamente nuestra industria está muy bien organizada y el Events Industry Council es la cúpula, digamos, de todas estas organizaciones basada en los Estados Unidos. Y luego viene
el SITE, Society for Incentive Travel Excellence. Esta organización pues es la especializada en programas motivacionales y viajes de incentivo. Aquí están sus datos. Luego tenemos ADMEI, Association of Destination Management Executives International. La cadena de valor que se compone de DMCs han tomado una relevancia pues mucho mayor que otro tipo de prestadores de servicios, porque los DMCs son las empresas y los profesionales quienes se encargan de poner todas las exigencias del destino al servicio del organizador del evento, al servicio del cliente. Por eso decía que no nada más vende uno cuarto, sino que si el DMC no tiene todos los elementos para abrir todas las puertas, difícilmente van a seleccionar ese destino. Así que, pues esta es ADMEI. Luego tenemos MPI, una de las organizaciones más grandes del mundo, Meeting Professionals International, también con un capítulo en México como SITE, y SITE también tiene en Centroamérica, lo mismo MPI está abriendo en Sudamérica, y también tenemos Destinations International. Destinations International es la organización global que reúne a las oficinas de congresos y convenciones, las entidades de turismo públicas, secretarios de turismo, ministros de turismo podrían estar aquí también. Y desde luego, todas ellas tienen capacitación, todas tienen certificaciones que valen muchísimo la pena. Y por el otro lado tenemos a PCMA, también una de las más grandes del mundo, Professional Convention Management Association. Y desde luego tenemos a ICA, la International Congress and Convention Association, honrosamente fundada por Moisés Schuster, mexicano, y un francés, así que en los 60s. Así que esta organización muy peculiar es la que se encarga de los congresos que son itinerantes. Esto indica que no se repiten en un solo destino o regresan a un solo destino, sino hasta después de 3 años. Esto es interesantísimo porque desde luego si ustedes quieren traer congresos de los que ICA reconoce como congresos, pues entonces están apuntando sus esfuerzos y sus estrategias a 3 a 5 años adelante y muchas veces más. Así que muy interesante también ICA. La American Society of Association Executives, que pues reúne a quienes, esta es la cúpula de las asociaciones en los Estados Unidos. Y aunque reúne a un buen grupo de profesionales de las asociaciones que hacen sus congresos, pues no todos tienen la posibilidad de salir de Estados Unidos, pero como 1,200, 1,500 más o menos sí. Entonces, ese es el mercado donde hay que estar si ustedes andan tras este tipo de organizaciones. Por otro lado está ILEA, International Live Events Association. Esta me parece interesante porque son los que están especializados en la organización de eventos, de poner eventos, fiestas tema, montajes, etcétera, etcétera, para el tema de ambientación y otro tipo de actividades para generar esas experiencias. Así que bueno, pues aquí tenemos algunas de estas organizaciones. Hay otras y pues simplemente algunos ejemplos que quería yo darles. Por otro lado, también me gustaría comentarles a ustedes, pues que nuestra organización se ha convertido en la organización que más capacitación da en esta industria. Entonces, pues les quiero hablar brevemente, no para hacer un comercial, sino simplemente como una fuente donde ustedes pueden acudir para profesionalizarse. Entonces, nosotros diseñamos el CIS, Certified Incentive Specialist, que es una certificación de entrada para aquellos que quieran aprender más sobre viajes de incentivo y programas motivacionales. Definitivamente, si ustedes andan persiguiendo viajes de incentivo, esta es la certificación que deben perseguir. Es propiedad intelectual de SITE y desde luego pues fue diseñada por mí. Tenemos el CMS, que fue la primera certificación en español en América Latina, que es una certificación que cubre congresos, convenciones y viajes de incentivo. Y luego tenemos el CCM, que es Certified in Congress Management, una certificación que está específicamente dedicada a aprender más sobre congresos de asociaciones
Y también tenemos el CPS, ¿verdad? Certified Production Specialist. Esta es una certificación para todas aquellas personas que quieren aprender más sobre producción de eventos, es decir, cómo diseñar un evento. Y aquí es interesante para congresos, convenciones de incentivos, porque todos requieren de un escenario, de un montaje, y desde luego la producción del evento, audio, video, sonidos, iluminación, todo este tipo de cosas es lo que ve el CPS. Y finalmente tenemos el CS como certificado en eventos sustentables, uno de los únicos certificados que hay en nuestra industria con información muy relevante para poder ser más sostenible y hacer eventos sostenibles. Así que pues todos muy recomendables. Como les he dicho, he certificado a más de 8,000 personas de 60 países con estas certificaciones. Y para terminar, quiero hablarles sobre el diplomado en turismo de reuniones y eventos. A diferencia de las certificaciones que son entre 10 y 15 horas de aprendizaje, el diplomado tiene más de 100 horas de aprendizaje y materiales e incluye las 4 de las certificaciones que ustedes están viendo aquí. Así que bueno, pues aquí son las puertas que hay que abrir necesariamente para poder generar congresos, convenciones, viajes de incentivo y también exposiciones. Este es el camino, amigos, y si ustedes lo siguen, seguramente van a crecer en porcentaje, en número de visitantes y, como lo dije también antes, pues van a crecer en ingresos para su destino y para sus servicios. Créanme que además el turismo de reuniones de eventos lo que hace es que pues no solamente profesionaliza la industria, sino la hace crecer. Es un boom cuando el turismo de reuniones de eventos empieza a generar visitantes a destinos y a prestadores de servicios y hoteles. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias y les deseo mucho éxito.